Amén, hermanos. Pues le damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Marcos. Marcos 16. Y leemos el verso 15. Todos lo tenemos, decimos amén. Amén. Muy bien. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabra de Dios. Amén. Y por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. Algo muy importante, hermanos, es precisamente entender qué es el evangelio. Ya dijimos que el evangelio es los negocios del Padre, la evangelización. Amén. Entonces aquí el mandamiento es predicar el evangelio. Ya vimos lo que es la importancia del evangelio. Ya vimos que el evangelio es la gran comisión. Es la primera parte de la gran comisión. Entonces, ahora lo más importante es qué es evangelio. Nosotros ya hemos visto que sin evangelio no hay salvación. Entonces uno necesita entender qué es evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente, si ahí está la salvación, tenemos que saber qué es, entenderlo, ¿verdad? Y lo vamos a hablar de una manera práctica, no nos vamos a meter muy profundo, algo práctico y algo muy entendible, ¿verdad? Algo muy sencillo. Y para eso yo quiero que vengamos al libro de Hebreos. Y vamos a algo práctico. Sé que lo podemos predicar de una manera teológica, lo podemos predicar de una manera profunda, pero lo importante es algo práctico, entendible, sencillo. Ese es el punto. Capítulo 10 del libro de Hebreos. ¿Ya lo tenemos? Nos dice, vamos a leer verso 10 en adelante. Verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabra de Dios. Amén. Sí, hermanito, muchas gracias. Amén, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, él siempre predicaba conforme a las Escrituras. Hoy en día, a veces solo se habla de Cristo y de la muerte muy liviano, muy por encimita, muy sin profundidad, sin contexto, sin el significado. Y es por eso que mucha gente aún no es salva, otros no conocen cómo fueron salvos, aunque sí lo experimentaron, y cuando uno no conoce, el diablo rápido viene y engaña, y eso es algo muy importante. El apóstol Pablo, cuando él predicaba de la muerte de Cristo conforme a las Escrituras, y predicaba de que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Amén? Y en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, no existían los Evangelios, no existían las cartas, no existía el Apocalipsis. Entonces cuando dice que él predicaba de la muerte y resurrección de Cristo, él predicaba conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley y los profetas. Por eso dice que los fundamentos de nuestra fe es los apóstoles y los profetas. Y usted dijera la ley, también la ley. No vivimos bajo la ley, pero la ley anuncia los bienes venideros de lo que es Cristo, la sombra de lo porvenir. Así es que aquí en Hebreos 10, usted encuentra el Evangelio completo. En Hebreos 10. Aquí si vemos, el problema es el pecado. El problema es el pecado. Por eso cuando se iniciaba la predicación, lo primero era arrepentidos. Arrepiéntanse de que de sus pecados. Desde el principio del mensaje. Entonces, ¿cómo podemos desglosar el Evangelio? De una manera muy sencilla. Para empezar, primero, Evangelio significa buena noticia. Es lo que significa. Que conlleva, ahorita lo vemos. El Evangelio es una buena noticia. Amén. Que conlleva, ahorita lo vamos a ver. Evangelio también significa buena nueva. Buena nueva. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que meditar es en la buena nueva, en la buena noticia. Eso es muy importante. Entonces aquí el punto, ¿cómo empezamos a desglosar el Evangelio basado a esto? La razón de la buena noticia es porque está uno, ¿qué? En las malas. Hay que llevarle una buena noticia a ¿quiénes? A los afligidos, a los presos, cautivos, a los que están en persecución. Muy bien. Para empezar, yo quiero que vamos al libro de Hebreos, pero no me pierda acá, porque primero vamos a encontrar cuál es el problema. El libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, pero no me pierda Hebreos. Primero, Romanos capítulo 3. Y verso 23. ¿Qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Entonces, el problema es que todos somos pecadores. Todos. Todos somos pecadores. Ese es el problema. La gente dice, yo soy buena gente, sí, pero eres pecador. No, que yo no peco. No codiciarás. ¡Ah! Ahí está el pecado. La ley enseña el pecado. Entonces, lo primero que uno tiene que dejarle ver a la gente, le traigo una buena noticia, le decimos a veces. Pero la buena noticia, ¿para qué? Yo le traigo una buena noticia para su problema del pecado. Yo le traigo una buena noticia para el problema de su pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Vamos al libro de Isaías. Lo que estamos haciendo ahorita es un trazo de la palabra para el Evangelio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Capítulo 59. Y leemos el 1 y el 2. Ya nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira, hablan maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. El 59 del 1 al 4. Y esto es lo mismo que nos dice Romanos 3, 9. Es lo mismo. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando aquí dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es un paralelo entre Isaías y Romanos. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y cuál es ese juicio? Véngase al 6:23. El 6:23 de Romanos. ¿Qué nos dice? ¿Todo lo tenemos? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el juicio. La paga del pecado es muerte. Y cuando está hablando aquí de muerte, no está hablando de ir al hoyo, al panteón. Está hablando de, si el contraste es vida eterna, entonces está hablando de muerte eterna, que es el infierno. ¿Es qué? El infierno. Ahora, entonces el problema es el pecado. Y la buena noticia se lo trae uno al pecador, porque él está bajo el juicio.
Por eso Él no vino a condenar, porque ya están condenados. La paga del pecado es muerte eterna. Ya está condenado la gente. Por eso es una buena noticia que hay que traerles. La buena noticia a su condenación. La buena noticia a su pecado. Entonces, dice que por cuanto todos pecaron fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Separados. Dice ya porque nuestros pecados, iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. Y Dios oculta su rostro de la gente. Por eso, hermano, todo cristiano, cuando peca, no siente a Dios. Y no escucha a Dios. Porque Dios esconde el rostro. Porque Él no puede ver el pecado. Y el pecado crea un abismo entre Dios y nosotros. Amén. Entonces, nosotros vemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban ahí con Dios, platicando, estaban ahí en amistad. ¿Por qué? Porque Adán no había pecado, estaba en su perfección. Pero cuando Adán y Eva pecó, Dios se separó de Adán y Eva y los echó fuera del huerto del Edén. Ahí está la separación del pecado. Y de ahí para acá, todos heredamos eso. Todos heredamos eso. Adán sabía que existía Dios, pero Dios ya no estaba con él. La gente sabe que existe Dios, pero Dios no está con ellos. Porque son enemigos, dice la Biblia, de Dios. Adán y Eva creían en Dios, pero Dios ya no estaba con ellos. Y así está la humanidad. Saben que existe Dios y creen en Dios, pero los pecados hacen que la división. Y entonces, es traer una buena noticia a ese problema. Traer una buena noticia. Ese es lo primero. En los tiempos antiguos, regresando a Hebreos, habla de la ley, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a lo que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Quiere decir que después de que entró el pecado, Dios instituye una solución. Pero esa solución no era que iba a quitar el pecado, sino que estaba anunciando, proclamando, profetizando de cómo Dios quitaría un día el pecado. Por eso es que los sacrificios no pueden quitar pecado. Nosotros sabemos que Dios instituye lo que es la expiación. La expiación es el día en que hacían el sacrificio para que todo Israel fuera perdonado. Y traían un becerro, traían un cordero, un macho cabrío. Traían ahí para la expiación. Y no era porque eso iba a quitar los pecados, sino porque eso lo instituyó Dios como una anunciación de cómo iba a quitarse el pecado del mundo. Nosotros, para entender, aquí dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Quiere decir que para entender bien la muerte de Cristo, tenemos que estudiar mucho la ley de los sacrificios, a la cual ya no estamos sujetos. O sea, ya no estamos sujetos a traer un cordero, pero hay que estudiar cómo crucificaban el cordero para entender la muerte de Jesucristo. Esa era la clave. Sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. O sea, ¿qué quiere decir? No la imagen. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que a Jesús lo subieron a un altar. No dice la Biblia
que Jesús lo ataron a los cuernos. No dice la Biblia que a Jesús le juntaron la sangre. Por eso claramente dice, no la imagen misma. O sea, quiere decir que una cruz y un altar no tiene nada que ver. Pero sí la intención de Dios, de lo que representaba lo que era una sombra de los bienes, de lo que iba a suceder. O sea, quiere decir que el sacrificio anunciaba el bien que iba a traer cuando Cristo muriera. No significaba que Cristo tenía que morir igual, como cuando Abraham agarró a Isaac y lo subió al altar. Pero es algo muy importante. Entonces, pero algo muy importante que me llama la atención, en el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, llegó un momento, si usted estudia a Isaías, llegó un momento que Dios ya no quiso sacrificios, ya no quiso expiaciones, ya no quiso holocaustos. Por eso tuvo que venir el general Tito y destruir la ciudad de Jerusalén, destruir el templo y esparcir al pueblo de Israel para que ya no hicieran sacrificios. Porque ahorita que están juntando, ¿qué es lo que están pensando? Hacer otra vez los sacrificios. Pero el Padre dice, ya no quiso sacrificios, ya no quiso holocaustos, ya no quiso ofrendas, ya no quiso expiaciones por el pecado. En pocas palabras dice que Él ya no quiso sangre de machos cabríos. Dice en el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es la razón por la cual ya no quiso. Y usted dice, pero si yo estudié la ley, dice que los quitaba. Era una sombra para enseñarnos hoy y tener fe. Amén. Entonces, aquí viene lo bueno. Dice que el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. O sea, quiere decir, por cuanto ya no quiere sacrificios, holocaustos, ofrendas, expiaciones por el pecado, he aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Quítalo primero, quita los toros, quita los machos cabríos, quita los borreos, quita los palominos, quita los sacrificios, quita la expiación. Yo vengo a hacer tu voluntad. Y dice, en esa voluntad, grábate esto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Por qué la ofrenda del cuerpo? Porque dice en el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiere decir que como el Padre ya no quiso sacrificios de animales, de toros ni sangre, entonces aquí dice claramente en el 5, me preparaste un cuerpo. Quiere decir que el Padre en los cielos decía, ya no quiero sacrificios de borregos, ya no quiero sacrificios de toros, ya no quiero sacrificios de palominos, ya no quiero sacrificios de la torta de harina, la flor de harina, ya no quiero sacrificios. Y se queda mirando a Jesús, te voy a preparar un cuerpo. Y dice Jesús, me preparaste un cuerpo. He aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Pero checa, cuando dice me preparaste un cuerpo, el 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, que diga el Padre, allí en su corazón, su mente dijo, ya no quiero sacrificios de animales, ya no quiero sangre de toros, no quitan el pecado. Voy a preparar un cuerpo a Jesús. Ya que dice, le voy a preparar un cuerpo, agarró un rollo, un libro, y empezó a escribir lo que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, lo que tenemos en los profetas, de todo lo que Cristo tenía que padecer. Por eso Jesús dijo, si yo quisiera, ahorita pido ángeles y me mandaría al Padre 12 legiones, pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Eso significa lo que el Padre escribió de mí. ¿Cómo se cumpliría? ¿Ah? Entonces, la buena noticia es que Dios le preparó un cuerpo a Jesús. Vamos a Juan 1:1, sin perderme ahí. ¿Y qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Dios le preparó un cuerpo a su Hijo, que también es Dios. Y ese Hijo, siendo Dios, hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está la primera noticia. La primera noticia es que nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros. Pero ahora Dios se hace carne para habitar a nosotros, para poderse acercar a nosotros, para que se cumpla la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, quiere decir que el Dios que se había alejado por los pecados de Adán y Eva y de la humanidad, ahora Él toma un cuerpo de acuerdo a nuestra semejanza para poderse acercar. Y habitó entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Quiere decir que ahora el Dios que se había alejado, ahora se acerca a su pueblo. Por eso salvación es que Dios se acerca para liberarte, para salvarte, para redimirte, para consolar. Si Dios se acerca es porque ya te perdonó. El momento que Él decide acercarse es porque en su mente ya estaba el perdón decretado. Ahora faltaba que se hiciera manifiesto. Usted quiere saber cuándo yo fui perdonado. Manuel, ¿cuándo fui perdonado yo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Padre preparó el cuerpo al Hijo, dice que desde antes de la fundación del mundo Él fue inmolado. Aún Judas dice que traicionó a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Aquí solo se está manifestando todo lo que está escrito. Ni te viene algo más, ni te viene algo menos. Todo lo que está viniendo es lo que está escrito. Entonces, le preparó un cuerpo. Pregunta, ¿para qué le preparó ese cuerpo? ¿Para qué? Esa es la clave muy importante. ¿Para qué? Vámonos a Isaías 53. ¿Para qué le preparó un cuerpo? Amén. ¿Ya lo tenemos? 53:6. ¿Leemos todos? Dice: amén. ¿Para qué le preparó un cuerpo? Para cargarle nuestros pecados. Póngase a pensar por un momento. Mas Jehová, está hablando del Padre, cargó en Él, Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea, el Padre cargó los pecados sobre el cuerpo de Jesucristo. Hermano, es algo que nunca se debe dejar de predicar.
La gente tiene que tener fe que sus pecados el Padre los cargó en el cuerpo de Jesús. Porque es sobre ese cuerpo que somos santificados. Por la ofrenda de ese cuerpo somos santificados. ¿Qué quiere decir la ofrenda? Que su cuerpo fue ofrendado para cargar nuestros pecados y el que lo cree queda sin pecado. Escuche bien. Por eso muchos saben que Cristo murió por ellos, pero no obtienen el perdón. Porque la sangre, la muerte es el pago. Es como por decir, mira, te robaste el dinero. Muy bien. Pues ahora tú eres el culpable, pero hay que pagar. No, pues ya fui a la cárcel, pagué 10 años. No, hay que pagar el dinero. Hay que devolverlo. O sea, él dice que cargó, ¿qué? Todos nuestros pecados. Y aquí la pregunta es, ¿y cuándo cargó nuestros pecados? ¿En qué momento el Padre cargó nuestros pecados? Y nosotros, para entender en qué momento el Padre le cargó nuestros pecados, tenemos que irnos a Levítico. Vamos a la sombra que anuncia los bienes venideros. Capítulo 16. Amén. Y leemos el verso 20. Y dice, cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Si usted dijera, pastor, pero esta es la ley, precisamente esta es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar eso? Esa ley de lo que sucedió acá. Sencillamente, hermanos. Vamos a Lucas. Y vamos a ver en Jesús esa sombra. O más bien, el bien de la sombra. Amén. ¿Qué nos dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí el primer punto es que Jesús fue bautizado, pero no nos dice más a fondo. Así que vamos al Evangelio de Juan. Aquí el punto es que él fue bautizado. Vamos a ver qué tiene que ver el bautizo. Entonces nos leemos el capítulo 1:29. 1:29. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? El siguiente día vino Juan a Jesús y venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál era el propósito del bautizo? ¿Por qué Dios mandó a bautizar a Juan? Para que se diera a conocer quién era el Mesías. Pero para entender un poquito más lo que es el bautizo,
Recuerde que lo que está escrito no está escrito en orden cronológico. Vamos a Mateo 3, para entender un poco el bautismo más amplio. ¿También ya lo tenemos? Muy bien. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya está, mis hermanos. Ahora, escuche bien. Cuando Jesús se viene a bautizar, Juan el Bautista no lo quiere bautizar. Al contrario, dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y él dijo: deja y hagámoslo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir Jesús? Que cumplamos toda justicia, porque él tenía que cargar los pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista lo declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí le cargó los pecados. Cuando nosotros leímos en la ley, dice que cuando el sacerdote le ponía las manos a Jesús, al macho cabrío, dice que confesaba las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Y dice Levítico que los pecados, rebeliones y iniquidades eran traspasados al animal. Y que cuando venía un hombre y ese hombre se llevaba al animal al desierto, dice que el macho cabrío se llevaba los pecados, las rebeliones y las iniquidades. Y usted dice: ¿y qué tiene que ver con el bautizo? Porque Juan el Bautista lo declara aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces lo bautiza. Y cuando sale, mira lo que dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiere decir que en la ley tenía que llevar, después de que le cargaban los pecados macho cabrío, tenía que aparecer su nombre y llevarse el animal al desierto para Azazel. Muchos dicen que Azazel es el demonio del desierto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le cargan los pecados, rebeliones y las iniquidades, según Isaías, cuando nuestro Señor Jesucristo sale de las aguas, entonces desciende el Espíritu Santo y se lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, volviendo a Isaías 53, vamos a entender, vimos en la sombra de los bienes venideros que llevaba tres cosas. ¿Llevaba qué? Pecados, rebeliones, iniquidades. En Isaías 53, amén, vemos el capítulo 5, digo, el 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está. Rebeliones y pecados. Pero ¿qué dice el 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice? Y llevará las iniquidades de ellos. Entonces están las tres cosas de la ley: pecados, rebeliones, iniquidades. Entonces, cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que el pecado tiene una ramificación de muchas cosas. Por ahí fue la rebelión que lleva al pecado y la iniquidad que lleva a la rebelión. Entonces, la iniquidad lleva a la rebelión y la rebelión lleva al pecado. Cuando Lucifer empezó con la iniquidad, la rebelión y el pecado, y Dios condenó el pecado. Porque mientras él no pecaba, aunque ya dentro de sí tenía la rebelión, Dios todavía no decía nada. Porque cuando se hace, florece el pecado. ¿Amén, mis hermanos? Entonces entendimos por qué Dios le preparó un cuerpo a Jesús para cargar en ese cuerpo nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Aquí claramente dice
en el 6, cargó en él nuestros pecados. Pero el 11 dice, llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice que llevará? Las iniquidades de ellos. Muy bien. Entonces ya lo cargó. Ahora, vamos a Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Qué nos dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Ahora entienden por qué sin evangelio no hay salvación. Él viene a salvar a los que le están esperando creyendo su evangelio. Pero escuche bien, aquí dice que allá dice, le cargó los pecados en el cuerpo. Y luego dice, llevará las iniquidades. Y aquí dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La pregunta es, ¿para llevarlos a dónde? Esa es la pregunta, ¿para llevarlos a dónde? Aquí ya es donde empieza el problema con muchos cristianos. Primero porque dice, enseñaron que Dios le cargó los pecados a Jesús en el momento que lo castigó y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice que se oscureció de tinieblas, muchos creen que ahí se los cargó. Pero ahí no cumple la palabra de Dios, que vino a cumplir la ley. 2, algunos dicen, bueno, tiene usted razón, porque como el hecho no Biblia, tiene razón. Pero dice, sí le cargó los pecados con Juan, ya cuando se ha comprobado con la Biblia. Pero cuando se bautizó, ahí se quedaron en el agua los pecados. Por eso se bautizó, dice, para que se cumpla lo que dice Miqueas, y arrojaré los pecados al fondo del mar. Entonces dice, ahí cayeron los pecados. Y como el río Jordán desemboca al mar, se llevó los pecados al fondo del mar. Mira qué cosa tremenda. Pero aquí dice, para llevar los pecados. Él no podía dejar los pecados en el fondo del mar, de ahí en el río Jordán. Él tenía que llevarlos a un cierto lugar. Le cargó los pecados y lleva los pecados. ¿A dónde los lleva? Vámonos a Pedro. Aleluya. Amén. Capítulo 2, primera de Pedro. Y vamos a leer, mis hermanos, del 21 en adelante. ¿Leemos? Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Y qué dice? Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, lo mismo que dice Isaías. Entonces ahí está la clave. Dios le prepara un cuerpo al Hijo, ya que se llega el tiempo que lo prepare en el tiempo determinado, le carga los pecados, y Jesús lleva los pecados sobre su cuerpo al madero. Y aquí entra otro problema para muchos. Es que no puede ser eso. Entonces toda la vida que Jesús estaba aquí andaba cargando nuestros pecados. No puede ser eso. Porque dice que un pecador no puede hacer milagros. Y Él hizo muchos. Y ahí está la clave, hermanos. Él no pecó. Cargó nuestros pecados. Quiere decir que los pecados estaban sujetos a ese cuerpo santo. Por eso el pecado no pudo tener oportunidad de ocasión. Eso es lo que significa. Cargó
el pecado, cautivó el pecado en el cuerpo y lo llevó al madero. ¿Amén? Entonces, ahí está la otra buena noticia. La segunda buena noticia es que nuestro Padre Celestial cargó mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades sobre su cuerpo de Jesús. Y si yo creo eso, estoy santificado. Quiere decir que se van mis pecados, se van mis rebeliones, se van mis iniquidades, solo por creer eso. Entonces, parte de la segunda buena noticia. Amén. Pero ahora vamos otra vez al libro de Isaías. No, perdón, antes de Isaías. Yo quiero hacer una pequeña comentario en 10:11 de Hebreos, para que sellemos bien esta parte. Y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? En el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está la clave. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Entonces, ¿cuándo nos quita el pecado del mundo? Cuando creemos que el Padre le cargó nuestros pecados. Por eso muchos hermanos están en la iglesia, piden perdón y no lo obtienen. ¿Sabe por qué? Porque no creen que su pecado fue cargado sobre el cuerpo de Jesús. Ese es el único problema. Eso de la fe en Jesús no saben cómo aplicarlo. ¿Amén? Ahora sí, regresando a Isaías 53. Acuérdense que a partir de Isaías 53, Felipe le predicó el evangelio ¿a quién? ¿A quién? ¿Al etíope o al eunuco? ¿Están seguros? ¿Los etíopes son eunucos? ¿Y los eunucos son etíopes? Ah, bueno, sí están aquí. 53. ¿Y qué dice el verso 5? ¿Vemos? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Toda desobediencia requiere ser castigada. Y aquí nosotros vemos que ese cuerpo fue castigado. Y por ese castigo nosotros obtuvimos la paz con Dios. ¿Qué yo dije? Por ese castigo nosotros tuvimos la paz con Dios. O sea, quiere decir que mientras estaba siendo latigado su cuerpo, por cada látigo nosotros estábamos, ¿qué? Siendo reconciliados con Dios. Y para eso, véngase, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. Vamos a entender bien esa parte. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Quiere decir que cuando el Padre dijo, voy a reconciliar a la gente conmigo, dice, en cada latigazo que recibía Cristo, Él nos estaba reconciliando. Y otro latigazo, y Él nos estaba reconciliando. Y otro latigazo, y Él nos estaba reconciliando. Y los clavos en las manos, los clavos en los pies, Él nos estaba reconciliando. El castigo sobre Él fue nuestra paz con Dios. El día que nuestro Señor Jesucristo llegó al Getsemaní, algo muy tremendo sucedió ahí. Yo quiero que vamos a Lucas. Amén. Capítulo 22, verso 39. ¿Y qué nos dice? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La tristeza produce sueño. Ese es un buen antídoto para los que tienen somnolencia. ¿O cómo se llama? Insomnio, perdón. Insomnio. Si alguien está insomnio, dice, tengo insomnio, hay que entristecerlo. Verás que se duerme. Pero mira qué tremendo. Dice que él de rodillas oró y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En otra parte dice, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Quiere decir que el Padre, antes de que lo agarrara, Él le presentó la copa de la ira, donde estaba toda la ira, por causa de los pecados de todas las generaciones. Siempre la copa se relaciona con la copa de la ira. Por eso cuando tú y yo ahora tomamos el vino, tomamos la copa del nuevo pacto. Ya no es la ira, es el perdón. Ya no es la ira, es la Pascua, la liberación del pecado. Entonces el Padre le presenta la copa. Y Jesús dice, si tú quieres, pasa esta copa sin que yo la, pero no se haga mi voluntad. Desde ese momento, hermanos, desde ese momento empezó el castigo. Quiere decir, cuando le dijo, he aquí vengo a hacer tu voluntad, aquí se cumplió. Porque eso dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad, está escrito en un salmo. Pero ese se cumplió cuando él dijo, si quieres pasa esta copa si que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para eso mismo. Tú me preparaste un cuerpo para ser castigado, tú me preparaste un cuerpo para ser sacrificado, y ya llevo los pecados de muchos, así es que hágase tu voluntad, no la mía. ¿Ah? Entonces, algo muy importante, hermanos, muy importante. Desde ese momento que él dijo, hágase tu voluntad, empezó el castigo. Y cuando él dijo, consumado es, allí acabó el castigo. Allí. Entonces, cuando dice que él es la propiciación por nuestros pecados, propiciación es que él fue castigado para que yo tenga paz con Dios. Entonces, cuando dijo a alguien, sé propicio yo pecador, significa, ni porque yo hiciera algo me vas a perdonar. O sea, quiere decir, Señor, pues ahora sí, yo sé que te lastimé, pues vas a tener que sufrir, y si tú quieres, perdóname. Perdóname no tomando en cuenta lo que yo te hice. Entonces, por eso el Padre derramó la copa de la ira sobre el cuerpo de Jesucristo.
cada latigazo, cada brazo, cada bofetada, cada puñetazo, las espinas, la corona de espinas, el palo sobre sus heridas, y luego más latigazos, las 3 caídas, el palo sobre su cuerpo, y llega y lo clavan, le clavan los pies, las manos, y lo levantan y queda colgado, no sobre sus clavos, sino sobre sus heridas, porque no tenía el don de retrancarse, de recargarse para sostener un poco el dolor. Él fue colgado directamente. Entonces, todo ese castigo hasta que dijo consumado fue para nosotros estar reconciliados con Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, la tercera noticia o la tercera parte de la buena noticia es que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía porque Dios odia el pecado. Y como Él odia mis pecados, castigó a su Hijo. Y porque Él me ama, puso a su Hijo. Y Jesús se puso en mi lugar por amor. Entonces yo creo que ya Él fue castigado por mí. Estoy libre de castigo. Y eso significa que estoy ahora en paz con Dios gracias a que su Hijo recibió mi castigo. Por eso nadie puede ahora andar diciendo, es que Dios te va a castigar. O Dios me va a castigar. Sí, te va a castigar. Si tú no crees que ya pagó. Pero si tú crees que ya pagó, entonces no te va a castigar. Amén, mis hermanos. Entonces, la tercera parte de la buena noticia. Y ahora vamos con la cuarta. Leímos en Romanos 6:23. ¿Qué leímos? La paga del pecado es muerte. Cuando estamos diciendo muerte, te dijimos que es la muerte eterna. Y esa es la condenación. El que cree el Evangelio y se bautice será salvo. El que no, será condenado. ¿Qué es condenación? Yo no vine a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿De qué? De la condenación. Si alguno está en Cristo, no hay condenación para él. ¿Pero qué es condenación? Un día le dijo Jesús a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Entonces la muerte eterna es ir al infierno, la condenación es ir al infierno. Y si Jesús había tomado nuestros pecados, y si Jesús había recibido el castigo para que derramara su sangre, para lavarnos de la conciencia de todo lo que pecamos, porque escuche bien, si yo creo que Jesús me quitó el pecado, se me va, pero la conciencia dice, ¿y a poco ya? Entonces la sangre lava la conciencia, para que usted, para que usted experimente la verdad de que tu pecado ya se fue. Eso con sangre. Entonces, ya fue castigado para que tengas paz con Dios. Pero ahora faltaba eso. La condenación. Entonces, ya nosotros sabemos que cuando Él iba a morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expira. Su cuerpo es llevado al sepulcro y su alma descendió al infierno. Ya lo sabemos. Al infierno. ¿Y quién es el que lo predicó? El apóstol Pedro. Vamos a Hechos 2. ¿Lo tenemos? Ahora vamos a leer del verso 22 al 31. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mi
quisiste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, encuentros increíblemente de la verdad David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con ustedes hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios les había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. Amén. Aquí estamos viendo dos cosas muy separadas. Alma, Hades, carne, corrupción. Cuando dice que su carne no vio corrupción, significa que cuando metieron el cuerpo a la tumba, no se descompuso su cuerpo. Quiere decir que por eso resucitó al tercer día. Según cuentan, que al cuarto día el cuerpo se empieza a descomponer. Y por eso cuando llegó con Lázaro, precisamente llegó al cuarto día, donde la gente decía, ya huele. Y decía Dios, Jesús, por eso me esperé, que goliera. A veces llega un momento que Dios espera hasta que ya golamos nosotros. Para que cuando ya Él viene y te salve, no digas, es que yo me lo gané. Amén. Entonces, dice, y el alma no fue dejada en el Hades. Entonces, carne, corrupción, tumba. Alma en el Hades. Y para eso vamos a Lucas, para entender el Hades. Y leemos en el capítulo 16, verso 19. ¿Qué dice? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué había en el Hades? Había llama. Había fuego. Y el fuego era lo que atormentaba. ¿A dónde dice que fue Jesús? Al Hades. Y aquí viene el otro problema que muchos no quieren creer. Muchos dicen esto. Escucha bien. Que el Hades tiene dos lugares. El seno de Abraham y el fuego. El seno de Abraham le llaman como paraíso. Y el Hades el fuego. Entonces dice que el Hades es como de aquí para acá fuego, y que hay un pequeño como abismo donde no puedes brincar, y de ahí para allá empieza el seno de Abraham. Pero mira esto, dice el Hades tiene dos lugares. Pero primero vamos a contradecir un poquito eso. ¿Por qué? Porque los ángeles vinieron por él y se lo llevaron al seno de Abraham. Lo que pasa es que confunden un poco, porque en el Antiguo Testamento, cuando estudian la palabra Hades o Seol, sabemos que es lo mismo. Pero ellos confunden cuando dice Seol, que es sepulcro, y cuando habla del Seol, que es infierno. Cuando uno lee lo que es en el Antiguo Testamento Seol, tienes que saber cuándo está hablando de la sepultura y cuándo está hablando de un lugar donde ahí están sufriendo. Entonces, no es lo mismo que diga un verso, en el Seol no hay memoria, pero aquí sí hay memoria. Pero también otro dice, en el Seol, y habla de dolencias. Entonces, ¿hay memoria o no hay memoria? Claro, en el sepulcro no hay memoria, pero en el otro sí. Entonces, aquí dice precisamente que él
alzó sus ojos. Y cuando dice alzó, es hacia arriba. Alzó los ojos y vio el seno de Abraham, y vio a Abraham y vio a Lázaro. Escúcheme, muchos dicen que es el mismo lugar y que Jesús no fue al del infierno, sino fue al paraíso, al seno de Abraham. Y dicen también, hermanos, que porque pudieron platicar, o sea que aunque estaba lejos, pudieron platicar. Entonces dice que no era el cielo, porque cómo iban a poder platicar y no iban a poder ver. Hermanos, dice que el niño, siendo un embrión, sus ojos miraban a Dios. Ahora, ¿dónde está la madre? En la tierra. ¿Dónde está el niño? En el vientre. Pero todavía ni ojos físicos tiene. Pero los ojos de su alma miraban a Dios. Hermano, cuando alguien se muere y va a aparecer, en este caso que van al infierno, desde ahí pueden ver a Dios. Y pueden hablar. Ya es otras dimensiones. Entonces, cuando Jesús fue, Él fue al Hades, donde estaba el tormento. Y por una razón. Véngase a Isaías 53. Y vamos a verlo en esta parte. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ahí está la diferencia. ¿Cuántos sabemos que tanto el bueno como el malo va para la tumba? ¿Y cuántos sabemos que tanto el no cristiano como el cristiano va para la tumba? Eso es normal. Entonces se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque lo enterraron pues en medio de la gente. Pero dice más, ahí es una pequeña énfasis. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso es lo que está hablando. Que aunque no hizo maldad y no hubo engaño en su boca, pero fue condenado. Y esa palabra condenado es condenación de lo que es el infierno. Y luego, más adelante vamos a ver algo muy importante. Dice, no, lo que pasa es que está hablando del sufrimiento físico, no, el 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí habla en lo físico. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando está hablando la aflicción de su alma, está hablando, mis hermanos, precisamente del infierno. Y usted dice, ¿pero cómo? Vamos de nuevo a Hechos. Hechos 2. ¿Ya lo tenemos? Y dice el verso 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sueltos los dolores, y Isaías dijo la aflicción de su alma. Hermano, cuando un cuerpo se muere y ese cuerpo entra a la tumba, ya no le duele nada. No puede decir el cuerpo los dolores de la muerte. Pero usted dice, pero antes de morirse tienes dolores. Pero esos son dolores de la enfermedad, no de la muerte. Los dolores de la muerte precisamente es lo que se sufre, el tormento de las llamas del infierno. Entonces, Jesucristo fue allá. Él lo dice en otra parte, que Él estaría 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el corazón de la tierra. ¿Y qué le llama corazón de la tierra? Es infierno. No está hablando, hermanos, de lo que es la tumba, porque la tumba no es el corazón de la tierra. Más apenas un metrito que lo entierran. Pero estamos hablando del centro, de lo que es donde está el infierno. Pero hay algo muy importante, hermanos. ¿Por qué Jesús fue al infierno? Por recibir nuestra condenación.
Porque todo el que muere va para el infierno, si muere en pecado. Entonces, como Él había tomado nuestros pecados, Él había recibido nuestro castigo, entonces Él tenía que recibir nuestra condenación del infierno. Y el que cree eso, ya no va a ir para el infierno. 2. ¿Por qué Él fue al infierno? Porque Él fue a despojarse. Acuérdate que el pecado lo llevaba en el cuerpo hasta el madero. Pero no crea que el pecado se destruyó cuando el cuerpo se murió. Porque el pecado va más allá de un cuerpo. ¿Usted ha meditado en el pecado, que es como un alguito que se te mueve acá como que si fuera un espíritu? Como que te incita, te empuja para pecar, que aunque el espíritu te dice que no lo hagas, hay como que algo aquí. La Biblia dice obedecer al pecado. Cuando dice que alguien obedece al pecado, es que como que el pecado aquí como que lo impulsa, como que le habla, como que lo atrae, y es un algo que se mueve acá, que aunque el Espíritu Santo te está hablando, te va recordando los mandamientos, la palabra, pero como que tú obedeces esa cosa. Entonces, esa cosa que nos lleva a pecar es lo que se llama el pecado. Jesús murió por el pecado, eso que brota aquí adentro, no los hechos. A veces nosotros estamos pide perdón por los hechos, pero no por lo que se mueve aquí. Por eso mucha gente no se puede liberar. Él murió por lo que está aquí. Porque cuando eres libre de eso, entonces ya no pecas. Pero si no, tú sigues pecando aunque sepas la Biblia. Entonces esa cosa lo llevó y lo arrojó al fondo del mar. Los pecados, hermano, los arrojó al fondo del mar de fuego, para que ahora sí se cumpla lo que dice: y arrojaré sus pecados al fondo del mar. Pero ese fondo del mar no está hablando del Pacífico, está hablando del mar de fuego. Entonces, mis hermanos, ahí fue a despojarse de todo pecado. Cuando se quitó el último pecado, entonces el infierno ya no le pudo hacer nada. Ahí quedó suelto de los dolores de la muerte. Quiere decir que él, mientras los pecados se estaba despojando, entonces ahí estaba sufriendo el tormento de las llamas. Pero cuando él suelta el pecado, el último, entonces queda suelto de los dolores de la muerte. Entonces el infierno no lo puede retener. La muerte no lo puede retener. El sepulcro no lo puede retener. Y es cuando resucita. Y usted dice, bueno, ¿por qué fue él al infierno? Porque él es Dios. Podía entrar y podía salir. Y esa es parte de la cuarta noticia. O más bien, la cuarta parte de la buena noticia. Que él fue al infierno en mi lugar, él fue condenado por mí. Así que el que cree eso, ya no va para el infierno, se va para el cielo. Y usted dice, ¿y eso cómo lo comprobamos de una manera más clara? Porque a veces a la gente le cuesta entender eso. De nuevo con la ley. Con la ley. Tú sabes que un sacrificio, un holocausto, no era agradable hasta que no se quemaba. Cuando ya se quemaba el sacrificio, entonces que subía, escuche bien, eso es bien tremendo, hermano. Cuando dice que estaba quemando, por eso cuando ya el cuerpo lo iban a quemar, le hacían libación con vino y todo. ¿Por qué? Porque cuando la prendía se empezaba a quemar. Entonces dice que subía aroma fragante al cielo. Y entonces era una ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Quiere decir que cuando Cristo entró al Hades y empieza a despojarse de todos esos pecados, toda esa iniquidad, y empieza allí a ver el Padre que se está despojando de todo eso, y entonces cuando Él resucita, cuando Él se despoja de todo, entonces cuando todo el sacrificio es olor fragante y agradable para Dios, es cuando entonces lo resucita y se lo lleva al cielo. O sea, cuando el Padre lo resucitó es porque dice, hijo, es olor grato tu sacrificio, es olor grato todo lo que hiciste para llevar muchos hijos a la gloria.
Entonces lo levanta, porque el Padre ahí entonces quedó satisfecho, ahí quedó pagado todos los pecados, ahí fue cumplida la justicia para que el Padre desate la misericordia al que crea eso. Amén, mis hermanos. Y en la ley lo comprueba, porque quemaban al animalito. Después de que el sacerdote salía del santuario, quemaban al animalito, pero cosa tremenda. Solamente quemaban las vísceras, quemaban las vísceras, y quemaban ciertos, el excremento, la grosura. No quemaban todo, bueno, sí lo quemaban, pero eso ya aparte. Pero dijéramos en el ritual, quemaban todas las vísceras, la grosura, el excremento, y eso es lo que significa que Jesús en el Hades solamente fue a dejar toda la inmundicia, pecado, iniquidad, rebelión, dolencia y enfermedades. Y Él resucitó. Por eso dice, por sus heridas y llagas fuimos sanados. Por eso en el Evangelio es fácil decir, ya me perdonó Dios, porque tengo fe. Pero esa fe se manifiesta más cuando las señales te siguen. Tenemos que estar meditando en eso. Porque lo más importante, hermano, es que seamos salvos, perdonados. Pero por una manera de asegurarte que sí tienes fe en el Evangelio, es cuando oras y alguien se sana. Y es cuando reprendes y el demonio te deja. Entonces dice, Señor, sí soy libre, de verdad. Porque ahora tu espíritu me respalda y el diablo no se interpone. Ahora el diablo me obedece. Porque el reino de Dios consiste en poder. Ese es el Evangelio, hermano. Jesucristo resucitó, que es la quinta parte de la buena noticia. Y dice Él que el que crea esto, se arrepienta y se convierta y se bautice, todos sus pecados serán perdonados. Y recibirá el don del Espíritu Santo. Y de su presencia, tiempos de refrigerio. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, bueno, esta era una explicación nada más. Pero ¿sabe cómo lo puedes predicar sencillo? Todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque nuestros pecados hacen separaciones entre Dios y nosotros. Dios ya no quiso sacrificios de animales, ni holocaustos, ni ofrendas, ni expiaciones por el pecado. Así que el Padre le preparó un cuerpo a su Hijo. Siendo el Verbo, siendo Dios, se hizo carne, para que se cumpliera la primera parte, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios le preparó ese cuerpo para cargarle nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, dolencias y enfermedades. Y fue castigado ese cuerpo para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Y Él fue al Hades a pagar nuestra condenación y a despojarse del pecado. Y Dios lo resucitó. Y Él dice que si tú crees esto, te arrepientes, te conviertes y te bautizas, invocando su nombre, todos tus pecados son perdonados. Recibes el don del Espíritu Santo, la vida eterna, y de su presencia tiempos de refrigerio. Amén. Sencillo. Ahora depende ya cómo lo quieras expresar. Si tú lo quieres expresar personal es, tú estás en pecado, pero te traje una buena noticia. Por tu pecado tú vas para el infierno, porque tus pecados hacen separación entre Dios y tú. Y Dios ya no quiso sacrificio, holocausto, así que le preparó un cuerpo al Hijo. Y sobre ese cuerpo cargó tus pecados, tus rebeliones, tus iniquidades, tus dolencias, tus enfermedades. Y ese cuerpo fue castigado para que tú ya no seas castigado, por amor. Y Él descendió al infierno para que tú ya no vayas ahí. Si tú crees esto y te arrepientes, te conviertes y te bautizas invocando su nombre, todos tus pecados están perdonados. Y recibirás el don del Espíritu Santo, la vida eterna, y de su presencia tiempos de refrigerio personal. General es todo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
porque nuestros pecados hacen separación. Entonces ya veo la diferencia. Cuando hablamos general, cuando estamos hablando a un auditorio, un público. Cuando lo personal, cuando estoy solamente hablándole a una persona. A veces me tengo que incluir para que la persona no se sienta tan peor y yo tan bueno. Porque vean, así se sienten, ¿no? Me hablas como que tú ya no tuvieras pecado. Aunque es bueno, nomás que no aprovecha porque lo ven a uno como pretencioso, ¿no? Pero bueno, yo por eso cuando usted digo, no, pues murió por sus pecados y por los míos y los de todos. Así ya no se sienten tan mal. Porque si llevamos una buena noticia, pues... Amén, mis hermanos. Amén. ¿Entendimos el Evangelio? Vamos a terminar con un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Pues hoy mucha gente no tiene la fe de salvación, mucha gente no tiene seguridad de salvación, porque hoy en día nomás en Cristo murió por tus pecados, si tú crees aceptas a Cristo, ya, la hiciste. No, mis hermanos. Capítulo 15, versos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que cuando Pablo explicaba el Evangelio era conforme a las Escrituras. Por eso la iglesia estaba bien firme en su fe. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor por ese Evangelio.